Buenas noches a todos. Vamos a continuar donde habíamos dejado. Normita, tenías esta cita que nos habías compartido y querías decir algo al respecto. Jeje. Bueno, esa cita, llegamos a esta cita porque habíamos estado hablando de que la mente es asistida por el espíritu y que cuando en el libro se habla de espíritu, regularmente nos referimos es al ajustador de pensamiento, pero que también tenemos otras asistencias espirituales. Entonces, esas asistencias espirituales además son, por ejemplo, los 7 espíritus ayudantes de la mente, y uno de esos ayudantes es la intuición, el ayudante de la intuición. No me acuerdo si se llama intuición y qué. Andresito se lo sabe. Bueno, entonces se me ocurrió preguntar cuál es la diferencia entre intuición y discernimiento. Entonces aquí en esta cita hay una pista. Entonces por eso la traíamos para estudiarla un poquito. La voy a leer y luego Andresito nos ayuda o José o Angelito. La fe, visión o intuición espiritual es la dote de la mente cósmica en asociación con el ajustador de pensamiento, que constituye el don del Padre para el hombre. La razón espiritual, la inteligencia del alma, es la dote del Espíritu Santo, el don del espíritu creativo al hombre. La filosofía espiritual, la sabiduría de las relaciones espirituales, es la dote del espíritu de la verdad, el don combinado de los hijos autootorgadores a los hijos de los hombres, y la coordinación e interasociación de estas dotes espirituales constituyen al hombre en una personalidad espiritual con un destino potencial. Entonces allí por lo menos hay 3 grupos de asistencias espirituales y nos dicen cómo nos llegan o de dónde nos llegan. ¿Leído? Sí, muy interesante. No me acordaba de esto. Revisión o intuición. Espiritual. La otra es razón espiritual o inteligencia del alma. Y el otro, sabiduría de las realidades espirituales. Ah, entonces, esta la da el Padre. Esta la da eh, el espíritu creativo. Y esta la da el Hijo autotorgador.
Bueno, y más específicamente, esto es el ajustador. Esto sería el Espíritu Santo. Y esto sería el Espíritu de la verdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas? Ah, ¿Qué podría ser una intuición espiritual? Como un sinónimo para poder que la mente lo catalogue y lo entienda. pues, entre otras cosas, sería bueno mirar en inglés qué palabra usan para intuición, que sospecho que tal vez sea insight. Podría ser intuición también. Vamos a ver, esto es el 101, 32. Faith, insight, or spiritual intuition. Esa palabra insight eh, una vez nos hizo caer en cuenta Carlos Rubinsky de Argentina, que él la había buscado por todo lado y no encontraba una traducción que fuese la apropiada, y que tal vez creo que mencionaba que autorrevelación podría ser la mejor traducción, y que tiene que ver con que interiormente tienes conocimiento de manera automática de alguna cosa, pero no lo puedes explicar. No es un conocimiento que puedas eh, explicar en términos de razonamientos. Racionalizar, no sé si sería un anglicismo. Bueno, en inglés dirían rationalize, o sea, justificar explicándolo en términos de una serie de pasos o deducciones y de la lógica. Entonces es algo como que eh, te dan, pero no te dicen el por qué. Te dan la respuesta, pero no te justifican por qué esa es la respuesta. Como si estuvieras haciendo un examen y supieses las respuestas, pero no sabes hacer el ¿Dónde, procedimiento. de dónde la Ujú, sacaste? claro. Ujú, sí. Mm. Entonces, el contacto con lo espiritual requiere de guiarse y aprender a dejarse guiar. Primero, aprender a percibir. Si logras estudiarlo como lo que estamos haciendo acá, tanto mejor, porque eso te ayuda a ser consciente de que están ahí estas realidades. Y eh, no hay que preocuparse tanto por entender, sino por percibir, sentir. Entonces, por eso la voz del ajustador no es una voz en palabras, es un impulso interno espiritual. Yo creo que los reveladores tal vez se arrepienten de haber usado la palabra voz, porque se ha prestado para que mucha gente crea que hay que escuchar
Y cuando tú ves en la versión del inglés, también dice voz. Posiblemente sí, ahorita no recuerdo. Mm. Entonces, el Supremo se estudia, o el crecimiento más bien, en general, y el crecimiento del Supremo tiene que ver con eh, cada vez ser capaz de entender más del universo, y con el tiempo lograrás entender por qué esas intuiciones o autorrevelaciones o insights llegaron de la manera que llegaron o eran los que eran. Ujú. O sea, es como si primero te dieran las respuestas y luego hicieses todo un curso, y a medida que avanzas en ese curso vas entendiendo por qué es que esa era la respuesta. Eh, ese es como el propósito, pero eso exige esfuerzo, ¿no? Todo lo que hemos hablado de logro, crecimiento, basado en trabajo, en esfuerzo, Entonces, eso digamos, lo digo primero porque los tres niveles corresponden a autorrevelaciones, a insights, a una guía interior. Eso también lo mencionábamos con Carolina el otro día. Es lo que hace que, por ejemplo, la inteligencia artificial nunca pueda llegar a lo que hace el ser humano. Porque, por ejemplo, ella cuando está atendiendo a un paciente, no solo es lo que ella sabe, sino que en el momento de algún lugar que ella no logra saber ni siquiera cuál es, le surge hacer la pregunta es qué tiene que hacer, La o, pregunta del millón. o aplicar de todas las terapias que tiene una en particular. ¿Sí? Y ella misma dice, y esto lo dicen muchos sanadores, ¿no? O sobre todo personas, por ejemplo, que sanan con la palabra. O sea, que a través de escuchar y hablar logran sanar cosas en las personas, dicen, no era yo, o no sé de dónde me salió preguntar o decir esto o aquello. Entonces, eso nunca lo podrá tener una máquina, salvo que esa máquina fuese dotada mm, por alguna razón por estas ayudas espirituales. Entonces tú tienes para comprender la realidad, la vida, las situaciones, dos caminos, dos vías. Una es a través de tu experiencia, tu conocimiento, tu juicio, tu razonamiento. Y eso es una aproximación, pero siempre estará equivocada, pero pues es válida, solo que cada vez va creciendo, está en desarrollo. Y es importante porque constituye tu acercamiento y tu contribución al Supremo, ¿no? Pero debes complementarla con estas guías interiores que te guían y te dicen la respuesta. Eh, entonces, ya yendo al nivel, yo creo que el padre te dice, es como la que está más arriba. ¿Cuál es el camino? Ujú. Eh, Sobre todo en encrucijadas donde la razón no logra llegar a una conclusión. Lo que han dicho, digamos, maestros espirituales o gente que dice que ha canalizado ángeles. Bueno, hay un consejo que es en realidad muy sabio, sin importar de dónde venga, y es que cuando hay una disyuntiva, el camino que te dé paz espiritual es el correcto. Es como una regla de oro muy, muy simple, ¿no? Pero claro, si tú hablas de paz espiritual, te refieres a algo interno, algo que no vas a poder justificar, simplemente algo que tú vas a decir, yo siento, percibo, intuyo, más por, no puedo decir por tal serie lógica de razonamientos, concluyo que este es, no, simplemente algo que interiormente percibes. Ujú. Entonces, el ajustador te da eso.
lo que veo yo del Espíritu Santo, por como lo llaman, de razón espiritual o inteligencia del alma, te daría un poco más de elementos, pero de todas maneras a nivel espiritual, para justificar ya un poco más el discurso elaborado que justifica la conclusión que te da el ajustador. Pero no como en términos materiales, eh, porque sigue siendo espiritual, es razón, pero espiritual, sino en términos como de tus valores aceptados hasta ese momento, tu construcción de alma, lo que implican las realidades morontiales que constituyen tu alma y que te guían. Un poco sería eso. Y el espíritu del Hijo autootorgador, ellos dicen que no solo es el espíritu de la verdad, sino que más apropiadamente es el espíritu de la verdad, de la belleza y la bondad, porque las tres son una sola. Entonces te permite reaccionar mm, dándote como un sentido automático de que es bello, de que es verdadero y de que es bueno. No, no tanto para guiarte en una dirección, sino tal vez más para apreciar la cualidad o calidad de una situación o de algún acontecimiento o alguna realidad. Y claro, eso también lo puedes usar como referente para guiarte y escoger el camino más bello, más verdadero o más bueno. Eh, pero no es tanto el guía, que es el ajustador, sino el guía es como el que te lleva y dice, vamos a ir de safari o de tour y yo ya escogí por dónde vamos a ir, por favor sígame. Y el espíritu de la verdad es como que el que te diría, a medida que avanzas por ese camino, qué cosas son más importantes, o sea, a qué le tomas fotos y a qué no durante ese camino. Te da un sentido de valoración de lo que es verdadero, bello y bueno. Y el Espíritu Santo, lo de razón espiritual o inteligencia del alma, te ayuda un poco a justificar hasta cierto punto eh, por qué el guía está llevándote por ese camino o incluso también porque algunas cosas efectivamente son bellas, verdaderas y buenas. Todas esas cosas no las tiene la inteligencia artificial nuevamente, que está tan en boga. O sea, cualquiera que sea el trabajo que tú hagas, eh, lo puedes hacer de una manera que va más allá de lo cuantitativo. Y la inteligencia artificial puede ser muy rápida, muy veloz y puede superar al cerebro cuantitativamente, pero no cualitativamente. No, es decir, no puede llegar a la certeza de la respuesta correcta en una situación, porque desde lo cuantitativo puede ser que incluso sea imposible, pero desde lo cualitativo el ajustador sí te guía y te dice y tú sabes que es por ahí y por eso la gente con toda razón en el fondo dice, no sé por qué, pero yo sentí que era esto lo correcto o que era por ahí. Ta- Eso es lo que, hasta donde yo lo vería por ahora. Está muy interesante. Yo no recordaba este párrafo. Lo más chévere, o sea, lo último después de esa explicación, donde dice que esa coordinación nos hace potencialmente
en personas espirituales. Eso pues no es que ya seamos espirituales, personalidades espirituales, sino que podemos convertirnos en personalidades espirituales. Entonces, estas tres ayuditas, pues que son bastante interesantes, tendría que, ¿cómo hace uno para ponerse el saco? La comunión con el ajustador. ¿Cómo se hace uno más reactivo a que el Espíritu Santo haga su trabajo? Lo del Espíritu y la verdad, sí lo oí por ahí, una cita que dice que como el Espíritu de la verdad es como una asistencia que está sostenida sobre toda carne, lo que hace que él pueda ejercer su trabajo es, digamos, la congruencia mía con el mensaje del Hijo autootorgador. A que entre yo más me compenetre con el mensaje de Jesús, en este caso de nosotros, el Espíritu de la verdad puede hacer mejor su trabajo. Pero Ujú. la del Espíritu Santo, digamos que es como una cosa, es como una influencia que está allí, pero ¿cómo hago para que sea mejor? Es mi pregunta. Bueno, de pronto un camino puede ser hacerse consciente de fenómenos mentales que son supermateriales que ocurren en tu mente todo el tiempo. Lo que pasa es que, como siempre hemos tenido a los ayudantes de la mente, nos cuesta mucho valorar o discernir o apreciar las Ujú, cosas sobrenaturales que ya se nos han vuelto cotidianas que ocurren en nuestra mente. Entonces, ujú, ahí, y cuando te explican qué son los espíritus ayudantes, está, por ejemplo, el de entendimiento rápido, el de intuición, el de eh, valor. eh, y si te haces un poco consciente, pero hay que estudiar cada uno, cómo opera, y hay que buscar ejemplos de cada uno en la vida del ser humano. Si te haces consciente, entonces vas a estar más atenta y vas a valorar más cuando sientas que hay un fenómeno mental supermaterial actuando en ti. sí, Por ujú, ejemplo, el de valor en el hombre primitivo lo lleva a la reverencia. El de valor lo que hace es que, no, el de adoración, perdón. El de adoración hace que, aunque él tiene su sistema de creencias, cuando ve, por ejemplo, una tormenta, un volcán, alguna fuerza de la naturaleza, perciba que existen realidades más allá de sus creencias, que su sistema de creencias y su sistema lógico de cómo funciona el mundo no logra dominar o controlar o conocer. Y eso provoca un sentimiento de reverencia. Ese es con el progreso de la civilización, acaba siendo la base para la aparición de las religiones y de la adoración en últimas. Yo creo que eso es lo que Einstein llamaba el sentimiento de misterio. En alguna parte, creo que leí alguna vez que él decía que ese era el sentimiento más importante, pues más trascendental de cualquier ser humano, y era la sensación de misterio. Yo creo que lo que quería decir era, por ejemplo, en el caso del científico, aunque entienda buena parte de cómo funciona la naturaleza, al mirar, por ejemplo, el espacio casi infinito, tiene un sobrecogimiento, o al mirar la simetría de las leyes, de las teorías, la unidad que está detrás de esas leyes, eh, sienta una sensación de reverencia hacia ese orden. Eso en últimas es como un reconocimiento de que existe una realidad trascendente detrás
que está más allá. Entonces, si tú estás consciente de cuándo en tu mente ocurren esos fenómenos, ahí tú, digamos que puedes decir, algo en mí es más que una máquina, algo en mí Sí. está orando a nivel supermaterial. Y de pronto le pones más cuidado cuando ocurre la próxima vez. Y así es cada espíritu ayudante de la mente. Constituye una reacción que no se puede explicar desde Ujú, lo material. Entonces, no, los espíritus ayudantes de la mente no son tanto para guiarte diciéndote este es el camino, sino para constantemente estarte permitiendo eh, un camino de deducción que es súper material, que está por encima de la razón y de la lógica material, que sí tiene su propia lógica, no es que sea ilógico, pero es una lógica que está ya en el nivel de lo automático, de lo espiritual casi. ujú. Allí hay una cita, la que yo estaba tratando de nombrar, que habla de eso, ¿no? Que el Espíritu Santo, digamos que la influencia independiente de la actitud humana, dice, pero está parcialmente condicionada por las decisiones y cooperaciones de la voluntad del hombre. Entonces, entendería que una parte de la asistencia que el Espíritu Santo nos otorga, de cualquier manera la logra. Así que me imagino que será algo relacionado con la gravedad espiritual. Y la otra parte sí depende de lo que tú querías como ilustrar en el sentido de hacerse más sensible. Es una decisión de la mente tratar de percibir esas influencias. Entonces, aquí en esta primera parte de esta cita, la mayor importancia que yo le veo allí es que nos lleva a la necesidad de comprender el mensaje de Jesús y de volverlo una realidad, ¿no? Que recibir el mensaje del Hijo autootorgador y, y no practicar o no volverlo una realidad en nuestra forma de pensar y de actuar, pues igual no sirve de nada, que es una teoría allí mustia. Entonces como el llamado. Si usted quiere que el Espíritu de la verdad actúe, pues tiene que comprometerse con el mensaje y actuar desde allí. ¿No? Y bueno, todo esto se relaciona con el título, porque el título de la sección es el dominio del espíritu, ¿no? Estamos en una parte en que dice que la mente busca siempre direccionalizar, estabilizar o dominar la materia y energía, pero esa mente es influenciada o es controlada por la personalidad, que es influenciada por el espíritu, si la personalidad quiere dejarse guiar. O sea, no, todo esto está relacionado, no es que estemos divagando al leer estas cosas. Sí, totalmente. Sino que son las profundidades del libro. El libro lo lleva a unas profundidades que tiene que sacar los ramales así para muchas partes. Ah, bueno. Bueno,
Seguiríamos con el 6-6. Yo creo que se ve chiquita la letra porque puse muy grandes. Ah, pero que es que esa es una cita adicional, ¿no? O sea, no es de lo que estamos leyendo. Ah, sí, sino que Ah, se la ven muy metimos ahí, pero no me pequeñitas acertó. porque yo pegué esto como muy grande. Entonces, pero ya digamos, con este zoom, allá el tamaño es más. Toca ajustar el tamaño de estos cuadritos porque quedaron como muy grandes. Y por eso la letra se ve más pequeñita hoy que otros días en las citas que pegamos. Por ejemplo, así ya no es tan Ujú. dispar el tamaño. Bueno, se está conectando Carito. Sí, aló, buenas noches, ¿cómo me les va? Hola, Hola, buenas noches. ¿Cómo buenas estás, noches. Carolina? ¿Cómo les va? Es que como he estado tan de viajar, tengo acumulada la consulta y hasta ahorita me desocupé. ¿Cómo han estado? No te Mm, preocupes. bienvenida, estamos muy bien. Bien, Ah, Mucho bien. bueno, para contarle, mucho para contar. Cuéntenme. Después, las dos, Normita no puede saber. Ah, bueno. Bueno, vamos a retomar entonces. Estábamos analizando por acá estas citas Ajá, de las ayudas espirituales que tenemos. Hicimos este mini cuadrito de acá, que son sí, todas formas de la intuición, digamos, o de la guía interna, sí, que es lo que no tiene, no puede tener una máquina, sí, así es. que nos las dan el ajustador, el Espíritu Santo y el Espíritu de la verdad. Ujú, El ajustador da fe, visión o intuición espiritual, el Espíritu Santo razón espiritual o inteligencia del alma y el Espíritu de la verdad, sabiduría de las realidades espirituales. ujú. Bueno, era una cita que Norma quería compartir la vez pasada, entonces ya. Y vamos a continuar. O no sé si quieres aportar algo de ahí antes de continuar ya con el siguiente No, párrafo. ahí está bien. Bueno, ¿alguien quiere leer o leo? Entonces leo. Así como ocurre con las partes, también ocurre con el todo. La persona espiritual de la supremacía requiere el poder evolucionario del Todopoderoso para lograr el cumplimiento de la deidad y alcanzar el destino de la asociación trinitaria. El esfuerzo lo hacen las personalidades del tiempo y del espacio, pero la culminación y consumación de este esfuerzo es acción del Supremo Todopoderoso. Mientras el crecimiento del todo es de este modo el resultado total del crecimiento colectivo de las partes, igualmente se deduce que la evolución de las partes es el reflejo segmentado del crecimiento premeditado del todo. Y esa es la teoría de los solones y es de la interdependencia. El todo depende de la parte y la parte depende del todo. Aquí en el destino de la asociación trinitaria supongo que se refiere
a que el Supremo está destinado a formar parte de una trinidad experiencial, Sí. la trinidad de la supremacía, Mm. que tengo entendido que es el Supremo, el último, Ahí entra el séptuplo también, el séptuplo. no recuerdo si es ese o el consumador del destino no revelado o algo así. La última Trinidad, la Trinidad última, No, la experiencial, porque a la la que experiencial pertenece es el el Supremo Supremo, porque después va la del último, pero el Supremo, los ancianos de los días y los hijos creativos. Esa es la experiencial. A ver, Creo que la estás confundiendo con los creadores supremos. no, toca irse a ese primer Vamos a ir me toca buscarlas. al Sí, aunque prol. sí, yo creo que en algún momento lo habías ya hecho ya ahí, Andrés, en alguno de los anteriores, ¿te acuerdas? Que dijimos cuál Sí, era la actividad de la experiencial. dice, Habíamos visto las triodidades. la No. Trinidad última Ajá. consistirá en el Ser Supremo, las personalidades supremas creadoras y los arquitectos asónitos del universo maestro. Pero esa es la del último y la del Y supremo. la Trinidad absoluta, es la segunda Trinidad experiencial, dice que Sí. es Dios el Supremo, Dios el último y el no revelador consumador del destino universo. Ah, O sea que hay dos Trinidades experienciales. sí, y creo que es esa que acabas de leer último, el no revelado. A ese sí, a esta El es que se último, refiere entonces esa cita. sí. Es que hay una que va a generar el último y una que ya confirma la existencia del supremo. Sí, es que el nombre de esas trinidades es un poco engañoso porque, eh, por ejemplo, la Trinidad, bueno, la original es la paradisíaca. La Trinidad última Ujú. no tiene al último, No, no tiene el último. Final sino, Supremo. exacto. Sí. La Trinidad última le va a dar algo al Esa le va último. a dar soporte al último. Ajá. No estoy seguro si es, no, no creo que sea la personalidad, pero bueno. Voy a pegar acá este Está como pedacito. esta parte. O sea, aquí cuando dice asociación trinitaria, creo yo, diría que se refiere a esto, ¿no? Porque es el ser supremo, uno de los de esa trinidad última. Personalidades supremas creadoras y arquitectos absónitos. Mm. Dios el último final e inevitablemente adquirirá poder y se personalizará como consecuencia de deidad de la unificación de esta Trinidad última experiencial, en el escenario expansivo del universo maestro casi ilimitado. Bueno, listo. Creo que ya hemos mencionado muchas veces que a medida que el Supremo crece, se hace mejor gobernante y por eso
todos nos beneficiamos de que Él crezca y Él se beneficia de que nosotros crezcamos. Somos la parte, Él es el todo, pero sin el trabajo de nosotros, que somos la parte, el todo, que es el supremo, no lo logra. Como las células, ¿no? Sí, es una interdependencia. Pero si nosotros que somos la parte, no hacemos nuestra parte, el supremo de todas formas se completa con algún mecanismo que no nos lo revela. Por ahí dice algo como eso. Sí, lo que pasa es que se supone que hay esa interdependencia con las partes, o sea, una pequeña parte, o sea, un individuo no alcanzaría a hacerle una mella muy grande, pero si fueran muchos, sí. Sí, Y la pero otra cosa es que habría beneficios tanto para los individuos que lo logran como para el Supremo. Esa es la relación de la interdependencia. Y yo creo que esa es la justificación de que exista esta parte del Supremo en el libro. Es hacernos conscientes de que participamos en esa evolución de la deidad del Supremo. Ujú. sí, y el plan se va a completar. Dice en alguna parte que la voluntad del Padre puede que no prevalezca en la parte, pero sí con seguridad prevalece en el todo. Sí, claro. Puede haber desviaciones, pero son menores. O sea, el plan es tan sabio y está tan bien diseñado que la mayor parte va a estar de acuerdo y se va a dejar guiar por ese plan de crecimiento o de ascensión. Sí. Bueno, leemos el siguiente. Sí. Sí. Leo, Dale. en el paraíso, Monota y el espíritu son uno solo, indistinguibles excepto por su nombre. En Abona, materia y espíritu, aunque distinguiblemente distintos, son al mismo tiempo innatamente armoniosos, materia y espíritu. En los 7 superuniversos, sin embargo, existe gran divergencia, existe una gran laguna entre la energía cósmica y el espíritu divino. Por lo tanto, hay una mayor potencialidad experiencial para la acción de la mente en la armonización y finalmente la unificación del modelo físico con los propósitos espirituales. En los universos en evolución temporal del espacio, hay mayor atenuación de la divinidad, problemas más difíciles que deben ser solucionados y una oportunidad mayor de adquirir experiencia en su solución. Esta esta entera situación superuniversal origina una arena más grande de existencia evolucionaria en la cual la posibilidad de experiencia cósmica se pone a disposición por igual tanto de la criatura como del creador, aún de la deidad suprema. Gracias. Estaba buscando ¿Qué es la monota? definición de monota. De la energía primaria en el paraíso. Ujú. Dice, la energía está estrechamente emparentada con la divinidad cuando se trata de energía en el paraíso. Nos inclinamos a la creencia de que monota es la energía viviente, no espiritual, del paraíso, una contraparte en la eternidad de la energía viviente, espiritual, del Hijo original. De aquí que sea el sistema de energía no espiritual del Padre universal, o sea, es más o menos de lo que está hecho el cuerpo de Dios, dicho de manera Sí, simplista. sí. Que ahí en ese nivel espíritu y energía es lo mismo.
Hay una parte donde dice que el paraíso no está ni vivo ni muerto. ¿no? Paraíso es. Sí. Es como la forma más sublime de materia o del concepto que nosotros aquí llamamos materia, ¿no? Como Ujú. el origen de esa idea, de ese concepto, en la forma más absoluta, trascendente posible. Y acaba siendo espíritu. En tal nivel es como lo mismo. Se dice que no hay tensión, o sea, que no hay una manera de diferenciarlas claramente. Mm. Sí, bueno, acá sí, ¿no? Existe una gran laguna entre la energía cósmica y el espíritu divino. Pero eso tiene una ventaja, ¿no? Dice, por lo tanto, hay una mayor potencialidad experiencial para la acción de la mente Claro. en la armonización y finalmente la unificación del modelo físico con los propósitos espirituales. Sí. Que ahí esa es la repetición de otra parte donde dice que la mente es la media hora entre el espíritu y la materia. ¿No? Y hace la posibilidad de que ocurra la experiencia y que haya problemas para solucionar. Y una comprensión plena de la física te tiene que en algún momento llevar al ya casi el terreno de la filosofía en que comprendes no solo cuáles son las leyes, sino que La razón de ser. desde la sabiduría comprendes sí que son las que son debido a que hay un propósito espiritual detrás. Ujú. Así es. Entonces, ese es el gran, como que diríamos, la gran diferencia entre lo que hay en Aona y lo que hay en el universo, en los 7 superuniversos. Sí, es como tener carga neutra, donde está todo unificado, en contraste con separar esa carga neutra, puede ser una partícula en dos partículas que tengan carga positiva y negativa. Entonces, eso crea un potencial, crea posibilidades. Para empezar, ¿cómo se van a unir ahora esas partículas nuevamente? Lo pueden hacer por mil caminos, causando mil fenómenos. Entonces, la diversidad crea multitud de potenciales en el camino o en el proceso de recuperar la unidad. Y hay miles de posibilidades de combinación. Y se generan una cantidad diversas de energía y de presentaciones de materia. Porque es como si comparáramos que todo fuera una vibración y es de esa vibración que es muy de alta velocidad salieran unas que son más lentas y van a diferentes velocidades. Y de acuerdo a cómo se presenten hay múltiples opciones. En las otras es una sola y es como una y todo es lo mismo. Para nosotros eso es más complejo de entender.
Sí, no sé por qué me hace pensar en las inevitabilidades de la página 51, ¿ves? Ujú. Porque es en medio de los contrastes que surge la posibilidad De poder elegir. de elegir, de poder cambiar, de poder Crear. esforzarse, ser creativo, sí. Es algo así como la luz blanca. La luz la vemos blanca, pero cuando se descompone se ve que trae 7 frecuencias de color diferente, que toda junta se ve blanca. Entonces, luz blanca es todo el color reflejado y el negro es toda la luz absorbida. Entonces, como si Abona fuera la luz blanca y ya cuando sale a los superuniversos se descomponen en sus 7 posibilidades. Ujú. Sí, otro ejemplo es la energía, por ejemplo, del agua a medida que baja por un río hasta el mar. Al estar el agua con energía potencial a una altura por encima del nivel del mar, existe la posibilidad de extraer energía para hacer trabajo con una hidroeléctrica, ¿no? Ujú. Pero eso no sería posible si el agua hubiese estado al mismo nivel desde el comienzo. Y en últimas, esa energía viene del sol. Y la diferencia de energía entre el centro del sol y el resto del sistema solar hace que la energía fluya desde el interior hacia el exterior. Y en ese flujo de energía, los planetas con vida como la Tierra pueden aprovechar parte de esa energía y en vez de dejar que se desperdicie toda como calor, usarla para mm, transformarla en otros tipos de energía, al menos en parte. Siempre una parte se volverá calor, pero se puede aprovechar una parte para organizar la materia-energía. Entonces, eso es solo posible porque hay estrellas que tienen una cantidad y una densidad de energía mucho más grande que el resto del espacio vacío. Eso. Y el último, Andresito, yo creo que, por ejemplo, aquí en este párrafo, ¿no? Nos dicen como para qué sirve ser espiritual. Cuando tú hablabas el otro día de que en el libro todo lo que se llame como divino es como que tiende a la perfección. Creo que nos dijiste alguna vez como, como ese concepto. Sí, cuando se hable de divinidad, se habla de la perfección. Entonces, en la medida en que yo soy más espiritual, me acerco un poco más a la perfección y tengo más elementos para solucionar los problemas sin tanto, ¿cómo dice aquí? Problemas más difíciles que deben ser solucionados y una oportunidad mayor de adquirir experiencia en su solución. Entonces, digamos que los problemas nos traen más experiencia, pero si yo tengo más herramientas para solucionarlo, me acerco más rápidamente a cerrar esa brecha. ¿Sí? Porque entre más divinidad haya, más espiritualidad haya, pues digamos que hay más presencia de la divinidad a estos niveles y pues hay menos situaciones difíciles para solucionar. Porque si no, ¿para qué nos dicen ese pedacito?
Sí, que la divinidad está tan atenuada a este nivel que por eso nos ponen un gran problema, nos complican la existencia. Sí, además que por eso también es la dificultad de entender la divinidad y de que se nos olvide porque la materia es tan masiva que creemos que es solo materia. Entonces, por eso acá la criaturita puede decir que es agnóstica o que no cree en Dios, sino en la energía, porque es lo que puede percibir. No percibe la personalidad, percibe la Ni, energía que se ni convierte en el materia. espíritu. Ujú. Bueno, bueno. Entonces queda el último, como la especie de conclusión. La dominación del espíritu, que es existencial en los niveles absolutos, se torna una experiencia evolucionaria en los niveles finitos y en los 7 superuniversos. Todos comparten esta experiencia por igual, desde el hombre mortal hasta el ser supremo. Todos luchan personalmente por este logro. Todos participan personalmente en el destino. Ujú. O sea, aquí el espíritu sí va a dominar cada vez más, pero es algo progresivo, evolucionario, y depende de la criatura. Ujú. Sí, pero es para decir también que no estamos solos, porque ahí está involucrada también la deidad, que es el supremo, y que le participa también el hecho de la actividad de la criatura y está acompañando a la criatura en el proceso. De alguna manera nos dice no están solos. Hay un objetivo, tiene un propósito y es factible de ser logrado. Bueno. Em, ¿Cuál sería el resumen de la estructura, pues, de esta sección? Que veamos cómo empezaba. Empezaba diciendo que la energía materia domina, excepto si hay personalidad, porque en ese caso, la materia y energía no se puede mover para donde quiera ni como se le antoje, sino que es, digamos, domada, manipulada mediante la mente. eh, bueno, donde haya personalidad, ¿no? Y de esa manera es que el espíritu eh, acaba siempre dominando, o al menos trata de dominar la materia, ¿no? Aquí mira que este párrafo se parece al de abajo. En los niveles absolutos la energía y el espíritu son uno solo. Mm. Pero cuando estás lejos del paraíso, se ven tan diferentes que hace falta la mente. Sí. Pero una mente que tienda a espiritualizar, porque si no concluye lo que diría un investigador completo y físico. No existe sino solo la materia. Sí, entonces acá hacían como una pausa para decir que la mente busca
siempre cambiar la materia-energía, ya sea direccionalizándola, estabilizándola, dominándola. Pero esa mente, luego vuelven a decir, lo hace en respuesta a una guía espiritual, en realidad. Así que en últimas es el espíritu el que acaba modificando la materia, o ese es el propósito de la historia de los 7 superuniversos. Ver todas las posibilidades del espíritu generando materia. ¿Ah? En unos niveles tan bajos que el espíritu casi le cuesta ser percibido. Y aquí cierra mencionando que en realidad el espíritu y la materia son lo mismo, desde un punto de vista suficientemente avanzado, se verían como lo mismo. Entonces, como que no es de extrañar que el espíritu busque entonces dominar la materia, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver toda esta discusión con el Supremo Todopoderoso? ¿Por qué la ponen ahí? Porque es el encargado de alguna manera de ser consciente de ese proceso en donde el espíritu se aleja tanto de la energía que se vuelve materia, pero que va de nuevo a retornar con toda la información lograda. Ese es el objetivo y el propósito del Supremo. Aprender de las experiencias de la criatura. Ganar la información de la experiencia de la criatura. Y lo curioso es que cada criatura es dueña o va a tener la posibilidad de volverse espíritu. Y ese crecimiento que es experiencial, en últimas, lo esencial de esa experiencia o buena parte de lo que es esa experiencia es un proceso que cada vez debe ser más guiado por el espíritu. Ujú. Porque experiencia es una palabra que tiene que ver con los hechos, sobre todo, ¿no? O requieres para experimentar, necesitas del mundo físico, ¿no? Sí, debe No, haber espacio, debe haber tiempo. sí, no tanto del mental. Uno podría decir, uno puede experimentar sentándose a pensar y a filosofar, pero esa experiencia nunca, no es infalible y siempre la experiencia con las cosas físicas es la que acaba validando o invalidando lo que mentalmente se había concluido, ¿no? Lo que se había supuesto. O sea, la experiencia acaba siendo con cosas concretas y con cambios en el medio ambiente y en el universo material. Y esa experiencia, lo que el espíritu busca es que sea guiada por él, ¿no? Entonces, supongo que se podría decir que el crecimiento del Todopoderoso está supeditado o depende de esa guía del espíritu, por un lado, y de la voluntad de la criatura, por el otro. Si no, no hay experiencia. Mm, sí. Voluntad de la criatura y por supuesto hay también cooperación de los creadores supremos que permiten que haya escenarios de experimentación, que haya escuelas, escuelas
desde lo que es una experiencia de vida hasta lo que son las facultades en la capital del universo o del superuniverso. Ujú. Y yo creo que la divinidad se divierte de alguna manera que no es peyorativo, sino se entretiene de ver que criaturitas tan poco conscientes vayan ganando conciencia de lo que realmente son. Ujú. Es como decir el ganar conciencia que es en sí, ¿sí? Darse cuenta. Darse cuenta, pero darse cuenta de qué, de que yo soy un ser divino ¿Sí? y que tengo una personalidad para expresar que es el don del Padre a través de su personalidad que me dotó y que yo tengo que actuar como el Padre para ser semejante al Padre. Sí. Si no, no es como experimentar por experimentar, por eso no toda la experiencia, no todo lo que uno hace es una Tiene experiencia valor. de valor. Sí. Lo que tenga congruencia con la personalidad del Padre, lo que me toca a mí expresar del Padre, supongo que eso es lo que adquiere valor. Entonces, ¿cómo adquiere valor algo que yo voy a hacer? Asistida por el Espíritu. Mm. Sí, y de hecho parte de ese gran proceso es que no eres tan consciente de qué es eso de valor. Quizás que yo le pueda estar dando valor para la divinidad no sea tan importante. Y cosas que consideramos de poco valor para el nivel de la divinidad sí es importante. Ujú. Entonces ahí como que en parte es como ese proceso de ganar conciencia, y por eso mandaron el libro, es para darnos cuenta de que ese es el proceso, de que se lo disfrute, no se lo sufra tanto, sáquele el mejor partido, porque es un proceso de descubrimiento, de cada vez darse más cuenta de lo que realmente eres. Bueno, hemos concluido El capítulo 6 del documento 116, esa sección. Y la sesión próxima 6. vez seguiría 7, el organismo viviente del gran universo. Interesante. Bueno, creo que voy a dejarte grabar ya por hoy.